Ya, bien, entonces vamos a empezar con el libro de Primera de Tesalonicenses, del capítulo 2 del 6 al 8. Así que quien lo tenga, por favor, si lo puede leer. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Bien, entonces, ¿qué quiere decir Pablo en estos versículos? Por ejemplo, yo, mientras estudiaba, yo leía un Pablo comprometido, ¿no? Como enamorado de la iglesia. Él no solo quería entregar el evangelio, sino, como dice ahí, su propia vida, ¿no? Y este versículo refleja el cuidado, ¿cierto? La preocupación por formar a los miembros, que en ese tiempo él lo hacía, ¿cierto? Como en pequeños grupos, ¿no? Y como recién dijimos, él dice, o sea, como dice el versículo, es como dijera, yo estoy tan preocupado por ustedes que soy capaz de dar mi vida por ustedes. Pero también dice que no está buscando, ¿cierto?, el honor de los hombres. Entonces, si volvemos a leer, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. O sea, es como, antes fuimos tiernos como una madre, ¿cierto?, que cuida y cría a sus propios hijos. Es una expresión, ¿no? Que dice, yo soy como una madre y me preocupo de cuidarlos, ¿cierto?, de criarlos, de educarlos, darles las primeras lecciones de cómo vivir el día a día. Y Pablo entonces, en ese entonces no solamente predicaba el Evangelio, sino también formaba la iglesia primitiva. Entonces, acá hay una pregunta que dice, que enseña Pablo, eh, que podríamos y deberíamos reflejar en nuestras escuelas y en nuestras iglesias. ¿Qué creen con lo que sacamos del versículo? ¿Qué debería reflejar en nuestras escuelas y nuestras iglesias? ¿Qué deberíamos reflejar nosotros? Bien, yo, por ejemplo, contestando esa pregunta, yo siento que deberíamos reflejar el compromiso, ¿no? Como Pablo, que estaba ahí 100% entregado a su ministerio, ¿cierto? La preocupación, como decía, ser como madres primerizas, ¿no? Y que esa educación que damos se duplica y sigamos dando a conocer el Evangelio con la misma formación y con la misma educación. No sé si alguien más quiere contestar esta pregunta que enseña Pablo y cómo podríamos y deberíamos reflejar en nuestra escuela y en nuestra iglesia. A mí me llamó mucho la atención el versículo 1 que dice que no buscamos ni gloria de los hombres ni de vosotros, ¿no? El hecho de que él, siendo un referente, no buscaba que lo reconozcan, porque él realmente era muy importante dentro de la iglesia primitiva. Y creo que ninguno de los apóstoles se tomaron como ese derecho o ese poder como para querer manejar las masas, para el sentido de ser ellos mismos el centro, sino que siempre buscaban el hecho de que Cristo sea el centro y buscaban que todos, para que todos los hermanos, el centro sea Cristo. Y eso nos enseña que muchas veces nosotros tenemos cargos en la iglesia y podemos como a veces sentirnos con un poquito más de poder y a veces se generan momentos de que hermanos se sienten un poco mayor que otro por el cargo que tienen. Entonces creo que esto nos enseña de que no importa en el lugar que estemos, todos somos iguales y todos debemos tratarnos como iguales. Y bueno, eso quería comentar. Sí, es muy correcto. Entonces, continuando, dice, al vernos confrontados por la degradación del sentido de comunidad en la sociedad, vivimos en una época en la que la interpretación bíblica del concepto de iglesia nunca ha sido tan significativa, como nos recuerda Mateo 18:20, que dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dice que la visión neotestamentaria
de lo que son la iglesia y la comunidad cobró forma principalmente en los hogares de los creyentes. Fue allí donde la comunidad se reunía en grupos pequeños para orar, cantar, celebrar la cena del Señor, aprender y compartir la palabra de Jesús entre ellos. Mateo 18:20, ¿cierto? Entonces nos dice que la iglesia primitiva que formó el apóstol Pablo creció en grupos pequeños, ¿cierto? Creo, de hecho dice que la mejor forma de traer más almas a Cristo es haciendo estos grupos pequeños. ¿Por qué? Porque es más cercano, ¿cierto? Puedes hablar con la persona, compartir de tú a tú, escuchar de forma más personalizada a esa persona que tú quieres que conozca a Cristo, ¿cierto? Y donde el otro también puede escucharte o escuchar otros puntos de vista que lo ayuden a reflexionar y acercarse a Dios. Estar en la iglesia, ¿cierto? En conjunto y todo es bueno, ¿no? Es rico, nos encontramos entre nosotros y todo, pero nada se compara a estar en un grupo pequeño y creo que yo lo he empezado a notar y es cierta esa diferencia, como hay otro feeling, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más tacto, ¿sí? Y no me acuerdo quién me decía que es muy poderoso el tema de hacer los estudios bíblicos cuando vas a las casas. Entonces leyendo esto entendía que sí, o sea, tiene mucha razón ese versículo, porque dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. O sea, está ahí, está la presencia de nuestro Señor ahí, ¿no? Y continuando, dice, estos grupos de culto también llegaron a ser las primeras escuelas de la iglesia, ya que este era el lugar donde conocían la Biblia y la nueva vida en Jesús. Los escritos de Pablo como Romanos 12:2, que dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. O sea, dice que la iglesia se tomó muy en serio esta obra de educación y es interesante porque dice que no se amolden al mundo actual, o sea, ¿cómo? ¿Cómo no me amoldo y cómo renuevo mi mente? Entonces acá vamos nuevamente a lo que dice Pablo, dejándonos enseñar, ¿cierto? Siendo como niños aprendiendo de la Biblia, pero ¿para qué? Para que después nosotros seamos como esas madres primerizas, como esas madres nodrizas que están preocupados enseñándole a sus hijos, o no, hijos, llamémosle a cualquier persona, a cualquier alma para Cristo, ¿no? Entregándole, ¿cierto?, el Evangelio y no solo eso, sino comprometido, porque Pablo fue comprometido, que dice que era hasta capaz de entregar su vida, ¿no? Y no buscando su propia gloria, como decía Ariadna, ¿no? Pero así de enamorados tenemos que estar con nuestro ministerio. Yo admiraba mientras leía y decía, wow, o sea, Pablo realmente, como dirían en Colombia, la sacó del estadio con su y creo que algo que tenemos que nosotros aprender, ¿no? Y dice acá, ay, me perdí. Estos primeros creyentes pronto descubrieron que es en comunidad como se puede vivir mejor el Evangelio. En comunidad tenemos razones para cantar más fuerte, orar con más fervor y ser más cariñosos y compasivos. Cuando escuchamos a otros hablar de la bondad de Dios, sentimos lo bueno que ha sido con nosotros. Cuando escuchamos de las luchas y las heridas de los demás, sentimos el cuidado de Dios en nuestra vida y experimentamos un deseo renovado de ser instrumentos de su gracia y de su poder sanador. En el pasaje de hoy, Pablo afirma que el Evangelio de Dios lo es todo, el poder de la cruz, la resurrección del Señor, la promesa de su regreso. Simplemente no había mejor noticia en el mundo y Pablo pasó su vida entregado al desafío de compartir la historia de Jesús con total integridad y compromiso. No obstante, Pablo sugiere que el mensaje del Evangelio se puede entender mejor, se puede experimentar mejor a través del acto de compartir la vida. Nunca debemos olvidar que la gente observa de cerca para ver si nuestra vida ilustra el mensaje de gracia que se encuentra en la Biblia. ¿Cierto? Y acá hay una pregunta que dice, piensa bien en cómo vives y hazte esta pregunta. ¿Qué tipo de testigo soy para quienes me rodean? Yo estudiando la lección,
como les decía, me impresionaba Pablo y me comparé con Pablo y la verdad es que no le llego ni a los talones, pero siento que todos estamos en ese proceso de educación, ¿no? Y hay una cita de Elena, voy a leer también, que, que dice, educa la mente para amar la Biblia, amar la reunión de oración, amar la hora de meditación y sobre todo la hora en la cual el alma comulga con Dios. Y por eso creo que hoy día estamos aquí, ¿no? Para ser como esas madres preocupadas, para educar, ¿cierto? Y dar bien el Evangelio de Dios, o sea, que se nos note hasta por el pelo, ¿no? ¿Y qué tipo de testigo soy? Nos pregunta. A mí me costó responder esa pregunta, la verdad la pensé mucho, y yo siento, no sé si estoy bien, y ahí ustedes también me dan su punto de vista y me dicen qué tipo de testigo siente que son ustedes. A lo menos yo siento que soy como una niña que está aprendiendo, ¿no? En donde los que me rodean pueden ver mis cambios, por ejemplo, en la actitud, en mi forma de hablar, mi buena voluntad, mi esfuerzo en hacer mejor las cosas, y creo que eso es ser un tipo de testigo, como un testigo en formación, por así decirlo, en donde ellos también son testigos de mí, o sea, ellos pueden ver esos cambios y sé que en algún momento me va a tocar ser como la nodriza, ¿no? Y con los que me rodean y darles las enseñanzas y la educación que recibí, ¿no? Y llegar a comprometerme como Pablo. Entonces quiero que ustedes me digan qué tipo de testigos son, respondiendo a esta pregunta. Bueno, yo opino que, bueno, también coincido con vos, somos como testigos en formación. Siempre cuando se hacen estas preguntas, como que a uno lo confrontan con uno mismo. Cuando uno se trata de comparar o trata de ver la vida de uno a comparación de lo que expresa Pablo, por ejemplo. Y por ahí, bueno, no sé si a ustedes, a mí me pasa. Digo, yo no siento el amor que siente Pablo por el prójimo, ni tampoco siento tanto ese sentido de misión que tenía Pablo. Pero bueno, esta confrontación hay que tomarla también como la obra del Espíritu Santo que te está mostrando que algo no está yendo bien en tu vida o que algo tenés que mejorar. Pero creo que, bueno, la buena noticia es que eso también podemos llevárselo a Dios. No es que tenemos que cambiar para ir a Dios, sino que también podemos llevarle eso a Dios. Decirle, mirá, Señor, me siento egoísta, no siento amor por el prójimo, no me siento tan comprometido con la obra. Y bueno, yo creo que es bueno porque podemos llevárselo a Él y se puede producir esa transformación estando mismo con Él. Así es. No sé Yo si alguien quería más quiere. comentar que, Dale. quería comentar que a veces las comparaciones pueden ser dolorosas si no son buenas. Porque si uno se quiere comparar con alguno de los apóstoles que vivieron con Jesús, creo que nunca vamos a llegar a ese amor, a ese sentimiento. Entonces creo que debemos enfocarnos en nuestro mundo actual, como nosotros vemos el mundo. Nacimos en otra generación totalmente distinta, una generación mucho más rápida, mucho más fría, muchísimo distinto a hace 2000 años atrás. Entonces creo que sí, como dice Facundo, creo que es necesario el orar, pero cada uno es como es y también el proceso de cambio es distinto. A algunos les puede llevar un segundo en darse cuenta y a otros les puede llevar toda la vida cambiar, porque el pecado nos gusta, nos atrae y Satanás también está ahí como para remarcarte las cosas que hiciste mal todo el tiempo, porque él no te va a dejar. Entonces creo que es eso, de que no nos sintamos mal si una vez caemos, o también en la comparación. Bueno, eso. De hecho, también pesqué otra cita de Elena de White que dice, Él es la fuente de poder espiritual implantada dentro de nosotros y su influencia se manifestará en palabras y acciones,
refrigerando a todos los que están dentro de la esfera de nuestra influencia, creando en ellos deseos y aspiraciones de fuerza y pureza, de santidad y paz, y del gozo que no trae consigo dolor. Este es el resultado cuando el Salvador mora dentro de nosotros. Eh, Quería compartirlo porque tiene mucho que ver con la educación, ¿cierto? Que nosotros estamos recibiendo y, y como dice ahí, o sea, cuando el Salvador mora dentro de nosotros, nosotros empezamos a influir, ¿cierto? Queriendo o no queriendo, de manera positiva con las personas que nos rodean. Y creo que para allá, ¿cierto? Va nuestra meta, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar algo. Sí, bueno, yo quería comentar que Romanos dice, no se amolden al mundo actual. Entonces, el mundo actual de Pablo en ese momento era como una cosa totalmente distinta a nosotros. Pero igual en este momento, en esta generación, no amoldarnos al mundo actual y vivir como personas transformadas, ser testigo en este momento. Tal vez nosotros decimos, para Pablo era más fácil porque la generación era distinta, pero no, en ese momento la gente de verdad perseguía a los cristianos, morían por la causa. En este momento no estamos muriendo, sin embargo los corazones han estado enfriando, incluso los nuestros. Entonces, vivir no en el mundo actual es difícil, no amoldarnos al mundo actual. Entonces, no amoldándonos en el mundo actual, sino siendo transformados mediante la renovación de nuestra mente. Eso, yo creo que estoy siendo renovada mediante la transformación de mi mente y esa clase de testigos soy. Dice a través del acto de compartir nuestras vidas. Y a veces decimos, bueno, mi vecino, los de la iglesia van a ver cómo llevo a la iglesia, pero mi hija, mi papá, mi mamá, mis hermanos, ¿cómo ven cómo soy yo? De verdad estoy compartiendo mi vida con ellos, que están aquí cerquita mío. Entonces, compartir nuestra vida, lo que hacemos, que ilustre la vida de Jesús, ese es el mensaje, compartirlo con los que están cerquita y que de igual manera ilumine a los que están afuera. Totalmente. ¿Alguien más que quiera comentar o aportar algo? Amén, amén. Buenos días. Añadiendo al comentario anterior, es verdad, nosotros somos un sermón andante. Las personas que nos conocen y sabes que conocemos de Cristo nos ve como un sermón andante. Hay personas que en nuestra vida, o que con personas que conocemos que a lo mejor nunca van a conocer de Cristo. Y el simplemente el hecho de cómo nosotros actuamos o fuimos con ellos, vamos a poder mostrar un Cristo en sus vidas. Es importante eso también. Eso quería añadir. Así es, o sea, va mucho de la mano con la cita que le había leído de Elena, ¿no? Que cuando, ¿cierto?, el Salvador mora en nosotros, empieza a notar, ¿no? Como hasta el pelo se nota, en nuestros actos, en lo como hablamos, ¿cierto? Y de esa forma influimos en los demás, ¿no? Eh, Bien, ¿alguien que quiera agregar algo más? No, para ir con la última parte, que en realidad más que nada un mensaje para compartir, ¿no? Ya. Entonces, para terminar, quedé dando vueltas en el versículo de Mateo 18:20, que dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, no es la cantidad de personas, sino es la presencia de Dios, ¿no? Y donde estén dos o tres, ahí estoy yo, ¿no? Entonces, eso ya hace muy relevante el culto, eso ya hace lo que estamos haciendo acá importantísimo, no es como una cita, y donde sea, tiene que ser especial. Y muchas veces nosotros, como que ahí nomás en pijamas, desarreglado, y yo decía, ay no, Janine, yo estoy mal, y quizás muchos somos así, porque no le estamos tomando el peso en que nosotros ahora, en este momento, contamos con la presencia de Él, y tenemos que prepararnos, ¿no? Debemos prepararnos porque es una cita especial, ¿cierto? Nos estamos encontrando con Jesús y nosotros tenemos que compartir ese mensaje. Y bien, eso era para terminar, para que lo tengamos presente. Yo reflexioné en eso y me sentí mal, ¿no? Me sentí mal, porque es cierto, o sea, donde hay dos o tres ya contamos con la presencia de Él y siempre tenemos que estar preparados.
Y bueno, para terminar, no sé si a alguien le gustaría orar, oro yo. ¿Listo? Inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por enseñarnos a cómo compartir la vida, así como lo hizo Pablo, tan comprometido contigo. Asimismo, te pedimos que nos encamines, que nos sigas enseñando para dar a conocer tu evangelio, que sigas fortaleciendo nuestros pasos y renovando nuestras mentes y así influenciar en quienes todavía no te conocen, para que puedan conocerte y comprobar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias te damos porque siempre nos acompañas y perdónanos a quienes todavía no nos preparamos para atesorar estos momentos en donde tú estás con nosotros. Gracias siempre por tus enseñanzas y por tu gran amor. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias, Janine, por el tema. Estuvo muy bueno. Creo que es muy lindo el hecho de poder ser como esas nodrizas para la gente nueva. Y también, si somos como niños de pecho espirituales, también está bueno aprender de que siempre se puede mejorar. Así que bueno, chicos, nos vemos mañana para finalizar con el repaso de la lección de esta semana. Así que, chau, chau. Chao, chicos.